Voy a resumir muy brevemente mi libro Hacia una Argentina con futuro. Las principales convicciones que aparecen en sus 9 capítulos están divididos en 3 grupos: diagnóstico, discernimiento y proyección. Empieza por una radiografía de los argentinos, que yo centro en el aspecto emotivo, afectivo, vincular. Nos relacionamos muy estrechamente con nuestra familia, amigos, el amor. Confiamos menos en las instituciones, en todo lo que tiene que ver con la ley. Y esto tiene un cierto origen en la historia. Nacimos como colonia, la ley en general fue siempre hecha en función o en favor de quienes detentaron el poder. Con la independencia pasó algo análogo con las élites, sobre todo de Buenos Aires, y en general hay como una cierta desconfianza histórica frente a lo estipulado. En el Martín Fierro se dice: hacete amigo del juez. Confiamos más en los ámbitos cercanos, privados, en aquello que podemos como controlar más de acuerdo a la experiencia que en instituciones abstractas. Esto se fue afianzando con la historia y nos llevó a muchas ciclotimias, a muchas transiciones o cambios que dependieron un poco del momento, por ejemplo, de los flujos migratorios. Una cosa fue cuando había migración europea, otra cosa cuando la migración fue del interior mismo del país o de países limítrofes. Eso fue cambiando porque el desde dónde no quedó tan claro como en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde las 13 colonias, habiendo, por supuesto, limpiado el terreno de los habitantes originarios, establecieron puntos claros para quienes después se fueran incorporando a esa nación nueva. Esto nos lleva muchas veces también a una dificultad para autotrascendernos socialmente. Y nos lleva a una cierta autorreferencialidad, a estar como muy preocupados por cuidar lo propio. Y este sería como el aspecto negativo o defensivo, antisocial en cierto modo, de esa sociabilidad de la que hablaba antes, más asociada a los vínculos, al afecto, a los amigos. Nos lleva a ser creativos, por un lado, esta idiosincrasia, atar todo con alambre, muchas veces a la precarización también de esa creatividad, a resolver en el momento las situaciones que tenemos entre manos, pero a no proyectarnos en el mediano y largo plazo, lo cual socialmente nos puede llevar después, o nos puede conducir a un deterioro del entramado social. Los proyectos a mediano y largo plazo permanentemente están como cambiando, mutando. En un segundo momento, esta reflexión nos invita a pensar el cambio de época, la influencia de la globalización en nuestro país también, este flujo cultural asociado a los movimientos transnacionales, al desarrollo económico y tecnológico, a las nuevas tecnologías de la comunicación, al hecho de que en las grandes ciudades hoy, en las grandes ciudades del mundo, tenemos un poco de cada cosa, son como aldeas globales en pequeño, y esta globalización incide o interactúa con las tradiciones locales clásicas de cada una de las naciones. En nuestro caso, con la tradición latinoamericana tradicional, de tono mestizo, y en ese sentido se va produciendo nuevos desafíos, es decir, hay como una inestabilidad que sobre todo se concentra en las grandes ciudades, tiene tono urbano, se va urbanizando la vida, en países como el nuestro muy claramente. Esto nos invita también a pensar algunos desafíos que van prestándose o vinculándose al imaginario simbólico. Van surgiendo nuevos símbolos en torno a los cuales las personas van buscando sentido, un resurgimiento o revival de lo religioso. Se asocia entonces a esta misma idea, es decir, se le busca dar un perfil místico a la vida, asociándola también a la búsqueda de sentido en torno a los grandes símbolos, incluyendo en esto entonces la espiritualidad y las religiones. Tenemos también un gran desafío, que es la exclusión social, la pobreza, en sus diferentes expresiones, muchas veces asociadas al desempleo.
también de grupos que no terminaron o no terminan de incluirse en la vida social argentina, en el pacto nacional. Pensemos en los grupos aborígenes, pensemos también en personas que no tienen vivienda, tienen precarizada la situación habitacional. Pensemos en las personas que están como muy dependientes también de problemas de salud. Todo esto nos va haciendo pensar, por ejemplo, los grandes conurbanos también, nos va haciendo pensar en la necesidad también de idear estrategias que tengan que ver con el desarrollo laboral. Nosotros tenemos muchas pymes, pequeñas, medianas empresas, ahora en crisis con todo el tema de la pandemia, pero nos cuestan más las empresas grandes. En general, lo que más mano de obra genera es el trabajo en pequeñas y medianas empresas. Y esto también hace a la participación, al sentimiento de inclusión social. Hay algunos criterios que me parece que son interesantes recuperar y que aparecieron en el diálogo argentino entre los años 2001-2002, sobre todo, las bases para la reforma. Y son como convicciones que todos tenemos de algún modo o que entre todos rescataríamos. Uno es que todo tipo de iniciativa tiene que tener un trasfondo ético. El gran problema argentino es justamente de tipo moral, antes que de tipo estratégico, económico, social. Primero es ético. Después que uno de los ejes principales es la equidad social. La búsqueda de equidad social es algo que no se puede soslayar. Esto incluiría como derechos básicos para todos. Alimentación, salud, educación, vivienda. Un segundo eje es el de la institucionalidad, asociado también a la política, la división de poderes, el control y balance de poderes, todo lo que sea rendición de cuentas, presupuestos claros. Todo esto lo englobamos dentro de lo que podemos llamar la búsqueda o la necesidad de una mayor institucionalidad. Y después el tercer punto, además del ético, ¿no es cierto?, el social, el institucional, sería el económico. Una economía abierta al mundo pero al servicio de la persona. Nosotros hemos oscilado entre nacionalismos cerrados y aperturas irrestrictas, sin ningún tipo de control al mercado internacional. Eso no es sano. Tampoco un nacionalismo extremo. Parece también que hay algunas pautas, junto a las convicciones, algunos criterios, que los podremos resumir en 4, y que sería la necesidad de poner mano a la obra, es decir, conectarnos con lo cotidiano y con lo local, con lo que tenemos entre manos. Esto no se opone a los proyectos a mediano y largo plazo, que también sería el otro criterio que equilibra esta necesidad de salir a las respuestas un poco de las situaciones que tenemos entre manos, de lo concreto. Elevarnos a lo mejor de nosotros mismos sería otro criterio. Convencernos del propio valor, más allá de la valoración ajena, de la mirada ajena. En cada uno de nosotros hay un potencial. Creer en lo mejor de nosotros mismos como hijos e hijas de Dios, por ejemplo, para los que tenemos una fe religiosa. Y también valorar las diferencias, valorar e integrar las diferencias. En nuestro país tenemos al menos 2 grandes tradiciones culturales, una más de origen ibérico aborigen, federal, más del interior, más contemplativa, con un sesgo más religioso, gratuito, más comunitario, y otro que respondió al mundo urbano, europeo, más asociado a los unitarios del siglo XIX, que confía más en la libertad, en el propio trabajo, a iniciativa, a veces un poco más refractario a la dimensión trascendente de la vida, más individualista puede ser, pero también con una mayor apreciación de lo que es el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la satisfacción por el trabajo bien hecho. Bueno, estos 2 modelos que hoy se mezclan, confluyen, pueden combinar lo mejor de sí o lo peor. En la medida en que valoremos y combinemos lo mejor de estos 2 modelos, ese criterio nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, la valoración de lo concreto, de lo que tenemos entre manos, la elevación a lo mejor de nosotros mismos, la valoración de las diferencias e integración de esas diferencias, y los proyectos en el mediano y largo plazo.
Podemos decir que propositivamente esto podría traducirse en 6 ejes prioritarios. Uno tiene que ver con la figura de buen samaritano. No se pueden dejar de atender las urgencias. Hay cosas que no pueden esperar. Y hay que poner manos a la obra, ya sea por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, de cada uno de nosotros en particular, como también del Estado. La dimensión solidaria, un poco, de acuerdo a los principios de la enseñanza social de la Iglesia. El segundo eje sería la valoración de la cultura del trabajo. Cultura del trabajo, no como antes, simplemente trabajar muchas horas o hacer mucho esfuerzo permanente todo el día, sino también la capacidad creativa de dar valor agregado a lo que hacemos. La cultura del trabajo supone también hoy un desarrollo de la inteligencia. Ahí está el gran capital, hoy está en la inteligencia, en el conocimiento, que da valor agregado al esfuerzo. Un tercer eje sería la conciencia de ciudadanía. El sentirnos ciudadanos supone sentirnos parte de una sociedad, valorar sus instituciones, sus mecanismos de participación, el diálogo que se le asocia y que justamente nos permite ir lidiando con las diferencias, e ir integrando y ensamblando diferencias, ir haciendo una trama común a partir de la diversidad. La convicción de que podemos elevarnos a lo mejor de nosotros mismos y aportar desde la originalidad vocacional, profesional que cada uno de nosotros tiene. Ese sería otro aspecto muy significativo en estos ejes propositivos. Y después estaría todo lo que es el despliegue tecnológico, industrial, el potencial económico, la capacidad de apertura, que se despliega no solamente en el ámbito nacional, sino también nos vincularía a otros espacios del mundo globalizado. Esto también tendría una dimensión cultural, es esta apertura al mundo global desde lo propio. Lo propio en realidad se pone más de manifiesto cuando uno interactúa con lo que es diverso. Pero en esto pasa lo mismo que en el plano de la economía, es decir, que la apertura no sea de tal manera que desconfiemos o descuidemos también la adquisición de las propias capacidades, la propia originalidad. Culturalmente tenemos nuestra originalidad, como las personas tenemos nuestra propia personalidad, también los pueblos tienen su ethos. Estas son las principales, entonces, cuestiones un poco que van atravesando el libro hacia una Argentina con futuro, en donde esperanza y solidaridad se dan la mano. En la medida que hay una apertura a algo que va más allá o nos trasciende a nosotros como individuos, también la historia se va abriendo a la trascendencia y un sentido más pleno. Esto es lo que esperanza la vida.